que ha dejado el Señor Jesucristo instituido para que nosotros lo hagamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy bendecimos esta sangre, Padre. Esa sangre que fue derramada por ese cordero en esa cruz. Bendecimos este pan que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que participaremos de ese precioso acto que has dejado tú escrito que lo hagamos hasta que tú vengas completamente. Y por eso, Padre, hoy nos rendimos delante de ti. El día de ayer empezamos un día de ayuno, Señor. Un día donde nos pusimos a cuentas contigo, Señor. Empezamos el día de ayer en ese tiempo de intimidad contigo, adoración, palabra, oración, Señor. Y hoy queremos cerrar ese ayuno en este tiempo, que qué mejor que participar de tu cuerpo y de tu sangre. El viernes tuvimos una reunión de varones donde hablábamos de libertad. Y aprovechamos el momento para decirle: Señor, saca de nosotros todo lo que nos permite adorarte. Y estábamos limpiando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero era solamente que nos estábamos preparando, Señor, para este precioso acto que realizaremos el día de hoy. Padre, yo te quiero pedir perdón por todos los pecados. Yo te quiero pedir perdón por mis malos pensamientos, por mis malas obras, por mi mala forma de actuar en ocasiones, Señor. Yo quiero estar limpio completamente. Te quiero decir: Padre, me arrepiento de toda mala obra. Me arrepiento de todo lo que haya causado malestar en ti, Señor. Aquello que va en contra de tu palabra y que lo haya hecho, Señor, llévatelo de mí. Llévatelo. En lo más profundo de mi corazón te digo: Señor, perdón, Padre. Perdón si he ofendido a alguien de tu creación, Señor. Porque tú me hiciste perfecto y yo no tengo por qué dañar esa perfección tuya, Señor. A cuentas me pongo contigo el día de hoy, pero así quiero permanecer, Padre. A cuentas contigo. Porque no quiero ser más pecador. Gracias, Señor, porque sé que tú has escuchado mis plegarias y has perdonado mis pecados y te los has llevado al fondo del mar y ya los has echado. Pero gracias, Señor, porque me has hecho libre en esta mañana completamente. Y dice la palabra en 1 Corintios 11: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del cuerpo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la sangre. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque nos has permitido participar de este acto, Padre, de participar de tu cuerpo, de participar de tu sangre. Y así lo seguiremos haciendo, Señor, hasta que tú vengas otra vez, porque así lo dejaste establecido, mi Señor Jesús. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a dejarle el lugar a los niños para que pasen a su salón. Y yo le dejo el lugar a la pastora, que el día de hoy ella nos comparte
la palabra. Prepare su corazón, prepare su mente, prepare su Biblia y sea receptivo a lo que el Señor tiene hoy para su vida. Yo sé que hay una palabra edificante, hay una palabra que confronta, hay una palabra que el Señor tiene para ustedes y para mí el día de hoy. Amén. Buenos días, iglesia. Hoy es un día feliz, amén, porque lo tenemos a Él y Él vive en nuestro corazón. Vamos a seguir con esta enseñanza en la cual vamos a caminar este 2026. Diga conmigo, siervos. Acuérdense que este 2026 vamos a trabajar en formar nuestro corazón en el nombre de Jesús de siervos. ¿Va conmigo? Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 1. Chicos, corran, vuelen. Apocalipsis, capítulo 1. Ahí lo tenemos. Y quiero que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo me ayude a leer este versículo. ¿Qué dice? Número 2. Mire qué tremendo. Vamos a hablar de un siervo de siervos. ¿Cómo se llamaba este siervo? ¿Cómo se llamaba, iglesia? Juan, un siervo que murió en la isla de Patmos. Fue llevado preso a causa del servicio, del corazón de siervo que tenía hacia Jesús. Pero mire qué tremendo. Le voy a desglosar el versículo 1. Dice que le vino a Juan una revelación. Diga conmigo, revelación. Dice, ¿la revelación de quién? ¿De qué? Pónganme el versículo, por favor. ¿La revelación de qué? Entonces, cuando uno tiene un corazón de siervo, por consecuencia, le va a venir la revelación de quién. Necesitamos caminar con una actitud de siervos para que cuando Dios observe eso, nos revele en un nivel mayor, de más ancha y profunda esencia, quién es nuestro amado Jesucristo. Usted tal vez solo se quedó con que es mi Salvador, pero en la profundidad de la revelación de Cristo, Cristo es más ancho que el mar, más vasto que el cielo, que las estrellas y el firmamento. Hay una profundidad. Y Juan, Dios se la dio, ¿a quién? A Juan. Dice la revelación de Jesucristo que Dios, ¿quién se la dio? Dios se la envió a Juan. Y dice que a Juan se le dio la revelación por medio de quién. ¿Qué dice el versículo 1? No, Dios le envió la revelación a Juan de quién era Jesucristo. Pero por medio de quién se le envió. Un ángel. Qué hermoso y qué maravilloso que el movimiento angelical, que los ejércitos de Jehová se mueven y Él los envía a nuestro favor para revelarnos todas las cosas. O sea que la revelación de las iglesias a las cuales Juan les va a hablar, le vino ¿por qué? No le vino por inspiración, le vino porque un ángel se le manifestó y le empezó a revelar todas las cosas. Algunos teólogos
creen que ese ángel que se le manifestó a Juan fue el ángel Gabriel, porque la asignación de Gabriel es ser ¿qué? Mensajero. Y la palabra ángel, eso significa mensajero, servidor. Y dice que Juan recibe la visitación de un ángel, no porque supiera mucho, ay, perdón, no porque estuviera muy comprometido, sino porque tenía dos características. Diga dos características. ¿Ya descubrió cuáles? Usted ya la leyó en el capítulo 2. Vamos al versículo 2, capítulo 1, por favor, chicos. Léalo, por favor. ¿Y cuál lado qué? Testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Las dos virtudes, dos cualidades o dos principios que Juan tenía establecidas en su vida eran esas. Diga, testimonio de Dios y de la palabra. ¿Te das cuenta? Porque dice que a causa de ese testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo, todas las cosas ha visto. ¿Y cómo podemos saber? ¿Cómo damos nosotros testimonio de la palabra? Aquel que lee cotidianamente, escudriña, rebusca, medita en la palabra, es verdaderamente cierto. Tiene la característica que desarrolló Juan. ¿Cuántos de aquí no les gustaría que se les revelaran las cosas por un ángel de Dios? ¿Cuántos no les gustaría batallar para entender el reino de Dios? A veces el reino de Dios es complicado de comprender. Cuando usted viene a un servicio, nosotros le desglosamos la palabra y usted la comprende mejor, ¿verdad? Pero cuando viene un ángel del cielo y se sienta a la vida de Juan y le empieza a revelar los misterios, y vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 1 más abajo unas verdades y una profundidad de la revelación. Por la característica que él daba testimonio de la palabra de Dios en su vida. ¿Cómo doy yo testimonio de esa palabra? ¿Cómo se le ocurre a usted que pudiera dar testimonio de esa palabra? Cuando la conozco es fácil. Cuando conozco la palabra es fácil. Y no se trata en la vida de ir y dar bibliazos, sino el testificar con la palabra de dónde me sacó, porque a todos nos sacó de algún lugar. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz. El día de el viernes por la noche tuvimos una reunión de varones y hicimos un ejercicio. Y ellos sin esperarlo se quedaron a oscuras. Apagamos todas las luces de la iglesia y nos quedamos en completa obscuridad. Y los llevaba a analizar y a meditar cómo estábamos sin Cristo. Que no nos podíamos ver las caras aunque estábamos enfrente unos de otros. Que no podíamos movernos del lugar por el temor a ¿qué? A tropezar con las sillas, a tirar al de enseguida, a caernos. Entonces, una manera de testificar la palabra de Dios es reconocer de dónde me sacó Dios.
Es el primer paso, reconocerlo, pero también tengo que testificarlo al mundo. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que de la abundancia de mi corazón habla mi boca. ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Tengo la palabra? Otra de las cosas que debo testificar a través de la palabra es la restauración que hizo Dios en mi vida. Primero me sacó y después ¿qué? Me restauró. Y debo de hablar a través de la palabra de esa restauración. Acuérdese que la palabra que yo testifico es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filos. Y va a partir su coyuntura y va a penetrar hasta lo más profundo de sus huesos. De tal manera que usted vaya en una transformación y en un cambio de creencias del mundo a la bendita y santa palabra de Dios. Pero ¿cómo testifico a Dios cuando no conozco la palabra? ¿Cómo me puedo decir yo un siervo de Jesucristo si desconozco la única verdad que me va a reformar y me va a transformar en mi ser interior? No puedo decirme siervo cuando no conozco la verdad absoluta, no de la que habla el mundo, de la que yo he abrazado, en la que yo he creído y en la que estoy confiando. Porque si usted viene a este lugar es porque ha creído en Cristo y en lo que la bendita palabra de Dios tiene para tu vida y para la mía. Nadie que se quede fuera de la palabra puede decir que no puede ser transformado, porque la palabra es confrontativa por sí sola. Hay veces que usted viene al servicio, dice, no, el pastor me la tiró a mí. Como la pastora sabe mi cuento, hizo la predica para mí. Pero así le prediquemos 1, 2, 3 veces a través de la luz de la palabra. Siempre Dios nos va a hablar a través de ella. Y de la misma manera que habla nuestra vida, yo debo de testificar a otros con la palabra, de que la palabra está viva y puede producir un efecto y un cambio genuino en aquel que la puede recibir y la puede creer. Juan la tenía clara. La tenía clara. Y hablaba de todos los misterios revelados por Dios a su vida. El precio del siervo a veces es alto. Y es por eso que muchas veces la gente no se quiere comprometer con Dios. Porque en ocasiones va a obtener persecución. En ocasiones va a tener críticas. En ocasiones va a recibir desplantes y rechazo. Pero hoy yo, iglesia, les digo, vale la pena testificar la bendita y santa palabra de Dios. Vale la pena hablar de Él, porque de Él provenimos, por Él nos sustentamos y a Él volveremos por una eternidad. Cuando usted empieza a testificar lo que Dios hizo, cómo lo transformó y cómo lo está utilizando, algo empieza a suceder dentro de usted.
algo Dios empieza a ver en su vida que está siendo transformada. Y usted y yo nos comenzamos a volver, diga conmigo, confiables. Porque no solo estás leyendo y creyendo, sino que también estás, ¿qué? Manifestando. Porque si leo y entiendo, pero no lo pongo en práctica, en vano es. Usted puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si la palabra no causa un efecto visible, iglesia, claro que la palabra primero va a ser ¿qué? Una reforma en mi interior. Me empieza a hablar, me empieza a confrontar, me empieza a decir cómo hacer las cosas. Primero surge un efecto en mi ser interior. Me empieza a cambiar la forma de pensar. Me empieza a transformar mis pasiones y mis emociones, que a veces son desbordadas. Sin decir que a veces son perversas y diabólicas. Pero cuando el efecto de la palabra a través de un siervo empieza a manifestarse, dice que damos frutos dignos de arrepentimiento. Y no que lo hayamos alcanzado todo. Nunca se jacte del testimonio de su vida, de lo que Dios hizo. Porque jamás será más importante el testimonio que el nombre, el poder, la gracia y la deidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nunca. Nuestro testimonio es para engrandar a aquel que nos salvó, aquel que nos liberó, aquel que nos restauró y nos hizo su Hijo. Jamás. El testimonio a través de la palabra es para jactarnos de nosotros mismos. Porque aunque usted no lo crea, yo lo he escuchado en servidores, no en siervos. ¿Me entendió? Usted puede servir. Todos podemos servir en algo. Pero tener un corazón transformado en siervo habla de una unción mayor, habla de una rendición mayor, habla de una entrega sublime. Y Juan lo entendía y lo tenía claro, que dijo, aunque me cueste la vida, testificaré y exaltaré al que me está entregando las revelaciones y los misterios. A Juan se le reveló la muerte y la resurrección de una manera sobrenatural. El mismo Juan se le reveló y se le manifestó el mismo Dios en un acto de, no quiero decir esa palabra, de una cosa sobrenatural, que dice que lo vio con su pelo blanco, con una banda dorada. A él se le manifestó Dios. A causa de la revelación que tenía en su vida. Juan tenía claro que no se trataba de él, aunque estuviera sirviendo a Dios fervientemente. No se trataba de él. Él trataba de hacerse pequeño para que Dios se hiciera grande a través de su vida.
Y pareciera que a través de los años en el servicio de Juan hubo una opresión mayor. Entre más sirvió, más opresión recibió en su vida. A tal manera que llegó a ir preso de por vida a la isla de Patmos, a una prisión. Pero la actitud de un siervo nunca fue quitada de su vida. Porque dice que cuando más presión se ejerció en la isla, en esa prisión donde se encontraba, la revelación del Apocalipsis le fue dada. Y empieza a escribir lo que el ángel le mostraba, le dictaba y le revelaba. Y aprenda esto. Una revelación que viene del cielo no es para guardármela. El ángel le dio instrucciones. Y vemos después de las revelaciones que Juan recibió escribiendo ¿qué? Cartas. Al ángel que está en Efeso, al ángel de Esmirna, de todas esas iglesias. ¿Cómo la ven? Y luego dice el versículo 2, dio testimonio de la palabra. Diga conmigo, yo daré testimonio de esa palabra. No, créalo, declárelo, afírmelo, vívalo a partir de ahora en su vida. La palabra es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era. Y si yo tengo la palabra, ¿a quién tengo? Y dice que no solo dio testimonio de la palabra, sino que dio testimonio de quién. ¿Cómo puedo yo como siervo dar testimonio de Jesucristo? ¿Se lo había puesto a pensar? ¿Cómo, Leti? ¿Cómo? El seguir y caminar con Cristo es un proceso para el testimonio. Cuando hablamos de la palabra testimonio, ya es la manifestación de lo que he conquistado, de lo que he creído, de lo que he practicado. El testimonio es la consumación de mi fe. Y si usted quiere ser un siervo con revelación, tiene que testificar la palabra y testificar a Cristo. Pero a Cristo lo testifico con mi manera de pensar. Porque ya no tengo mi manera de pensar. Ahora tengo la mente de ¿quién? Y cuando tengo la mente de Cristo, pienso antes de hablar. Y mi vida da testimonio. Porque cuando pienso antes de hablar, voy a reducir el riesgo de ¿qué? De ofender a mi hermano. Ovejas me han venido a decir en mi cara y me han ofendido. No solo a mí, al pastor también. Pero el siervo que tiene el corazón inofendible por el nivel y la estatura de Cristo que ha testificado a los demás, lo deja de lado. Y uno comprende el testimonio que da de Cristo en su vida. No ha tenido y no ha pasado al proceso de la revelación. No se le ha revelado. ¿Qué nos va a revelar a Cristo? La palabra. La palabra es la que nos va a traer la revelación de quién es Él. Y cuando a mí se me revela la palabra de quién es Jesucristo para mí y en mí, voy a testificar por consecuencia quién es Él con mis hechos, con mi testimonio.
para que la gente del mundo no diga, ¿y eso que es cristiano? No, el mundo no puede decir eso, porque el nivel de revelación que yo he conquistado como siervo, como sierva de Dios, es mayor y de santidad de Dios. La pureza de Dios. Y no que nos digamos santo, 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 sino que hemos decidido abstenernos de ciertas cosas por amor al más débil. Eso es tener revelación con prudencia. Y les voy a soltar esta. Guardo mis ojos, mis oídos y la expresión corporal en mi vida para no herir a otros. Sobre todo los muchachos, porque son muchachos o son niños. Y no hablo solo de una edad biológica, sino una edad espiritual. Yo que tengo 2 hijos, cuando estaban chiquillos, le decía, Carlitos, ve y sácame la ropa de la lavadora. Porque yo que no tienes otro hijo. Y la expresión corporal de, si aunque él no abría su boca, ya había echado por tierra la obediencia a su madre. Bien tremendo eso. Bien tremendo. Y les hablo de algo común, de la vida cotidiana. Ayer les predicaba del muchacho Samuel al grupo de jóvenes. Y cuando Dios le hablaba, él solo decía, habla, que tu siervo escucha. Un nivel de humildad, iglesia. Un nivel de revelación de lo que Dios quería hacer con mi vida o con la tuya. Cuando tenemos la revelación y el testimonio de Cristo, yo le digo, quite la lámpara. Y usted dice, sí, pastora. Córrale al Oxxo por las cocas. Sí, pastora. Pero no haga. La, 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 la. ¿A quién le hablo? A mí, pastor. El siervo es solícito. Trabajo con niños menores de 5 años. Y cuando les digo, vamos por los materiales, ¿saben qué hacen los niños? Yo voy por ellos. Yo los traigo, maestra. Y todos quieren hacerlo. Yo quisiera que el siervo de esta iglesia tuviera el corazón de esos niños. Que cuando yo le diga, vamos a pintar la iglesia, yo quiero, pastor, aquí estoy de primero. Porque hemos entendido que las acciones por amor a su nombre dan testimonio del Cristo al que yo sirvo, del Cristo en el que yo creo, del Cristo en el que yo confío.
pasado mucha gente por aquí y le llamo en la semana y digo, ¿por qué ella no regresó? Es que no, me queda muy lejos. Siendo cristianos, de 10, 15. Oh, es que me queda muy lejos, yo vivo al norte. La revelación de siervo te va a llevar a lugares inimaginables, porque nunca te niegas a ir al lugar y a la encomienda que Dios tiene para tu vida. He visto pasar gente por aquí que lo que necesitan en su vida es una iglesia como esta, que les transforme las creencias, que les trabaje en el carácter. Pero como no se les ha revelado Cristo, ni dan testimonio de Él, ¿sabe qué dicen? No, mejor me quedo allá en la del norte, donde nomás me dan la palmadita, donde no me confrontan con mi pecado. Donde no me sacan de mis errores. No te fíes, dice la palabra, de tu propia prudencia. Y a veces así somos. Nos fiamos de la propia prudencia, cuando del que nos debemos fiar es de Cristo, nuestro Redentor. Yo testifico cuando doy pan al hambriento, agua al sediento. Yo testifico a Dios con mi vida cuando le hablo a otros de Él. Iglesia, Cristo no es para que te lo quedes guardado. Si vamos a trabajar con una actitud de siervos, necesitamos hechos, no palabras. Hay gente que tiene muchas palabras. Y este año me propongo, y este año voy a hacer. Palabras. Pero cuando tengo la revelación de Él, el Espíritu Santo, ¿saben qué hace? Me impulsa, me alienta, me motiva, me direcciona a hacer, a cumplir, a conquistar, a proponerme, de salir del mismo lugar, de la misma circunstancia y de las mismas cosas. Juan no hubiera tenido la revelación del Apocalipsis si no hubiera tenido testimonio de la palabra y testimonio de Cristo. Iglesia, ¿qué le estoy diciendo? Trabajemos en testificar la palabra y testificar a Cristo. Yo no puedo testificar a Jesucristo si no tengo amor por mi prójimo. Y si no tengo amor por mis enemigos. Los tengo a distancia. Los perdono y los respeto. Pero es más fuerte el amor de Cristo en mi vida que el daño y la mella que ellos pudieran dejar en mi corazón. No puede testificar a Cristo si no ha soltado el amor por los que lo maldicen, por los que lo persiguen, por los que lo rechazaron, por los que lo condenaron, por los que le hacen la vida imposible. ¿Dónde está el testimonio de Cristo? Es que ya no soporto esa compañera de trabajo. ¿Dónde está el amor?
Cuando teniendo la revelación de la palabra, no la testifico. No puedo tener a Cristo si no tengo humildad. No que no tenga, perdón, me equivoqué. No que no tenga a Cristo, sino que no doy testimonio, no doy buen testimonio si no tengo humildad. Si no he perdonado, si no estoy en santidad. La santidad no cuesta mucho. No cuesta. La santidad es una actitud que dispongo en mi mente y dispongo en mi corazón. Miren, a mí me impresiona esto, sobre todo en las mujeres. Me voy a poner a dieta. No es el caso de su pastora, ¿eh? Así gordita, sabrosa, me quedo. Me voy a poner a dieta. Compran los alimentos para la dieta, ¿sí o no? Se disciplina en los horarios y las porciones de comida. Y lo logra. Entonces no fue tan difícil como uno pensaba, ¿verdad? No fue tan difícil. ¿Y por qué si me puedo abstener en la dieta de los carbohidratos, del pan, del chocolate, de los dulces, del refresco, y me puedo disciplinar? No me puedo disciplinar en guardar mi corazón para dar un buen testimonio y no pecar contra el cielo y pecar contra Dios. Me hago disciplinado y no fornico. Me hago disciplinado y no miento. Me hago disciplinado y no me emborracho. Me hago disciplinado y no fumo. ¿O acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y si podemos en cosas vanas y terrenales, ¿cuánto más en las que convienen al crecimiento de mi espíritu y la reforma de mi alma? No es fácil. Digo, sí es fácil vivir en santidad. Si a usted le da diabetes y el médico le dice, no puede comer esto, por su salud, usted lo hace. Porque sabe el precio y la consecuencia que le puede dar un coma ¿qué? Diabético. Ya va a estar usted en el hospital infartándose de una hiperglucemia. Pero Dios les dice, viene la revelación de vivir en santidad. Y como usted no ve la muerte inmediata, dice, no pasa nada, Dios me da chance. Pero ¿dónde queda el testimonio? ¿Dónde queda mi altar? Limpio, sin mancha, con vestiduras ¿qué? Blancas. Usted puede. Oiga, usted puede. Si usted se disciplina para levantarse y llegar puntual a su trabajo, es una disciplina, porque sabe que le va a costar ¿qué? Si usted llega tarde, le van a poner ahí una anotación y le van a descontar ¿de qué? De su chequecito, de su salario. Entonces usted, ¿qué hace?
Se ordena. Fácil, no quiero esa consecuencia. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo vivir en santidad y dar un buen testimonio del Cristo al que amamos? El que nos blinda la vida eterna, el que nos tiene escrito nuestro nombre en el libro de la vida, el que nos ha dado la resurrección cuando estábamos muertos y ahora estamos vivos. ¿No es ese un peso mayor de gloria que el que vivíamos? Mire, la revelación del ángel a la vida de Juan fue tan profunda que vemos a Juan hablándole a las iglesias y diciéndole esto. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, muchachos. Mire la revelación tan profunda. ¿A dónde llevó Dios a Juan a revelarle todas estas cosas? No, ahí le digo que 11:2. Dele uno más, hijo. Ahí está. Caray. Espéreme, porque le voy a hablar de... Me equivoqué de versículo, pero viene en el libro de Apocalipsis 11. A ver, dale el otro, hijo. 3, 4. Otro. Dale, yo te digo cuándo. Dale. Le voy a hablar de los 7 espíritus. Alguien que busque ese versículo porque yo me equivoqué de cita. ¿Lo tienes, pastor? Los 7 espíritus de Jehová. ¿Alguien lo halló ya? ¿Lo tiene, Paco? ¿1:4? No, está en el 11. Búsquelo. Los 7 espíritus de Jehová. Capítulo 1. 1:4, hijo. Yo me equivoqué en la cita. Dale el 5. No, ese no es. Álgame Dios, lo voy a tener que buscar yo. A ver el 3:1. Qué desastre esta mañana. No, déjenme lo busco yo. Si era el 11. Pues yo digo que es el 11, pero ahí no aparece. A ver, fuera del templo y no, mira que están los gentiles. Yo no. Isaías. A ver, sí, es Isaías. Ese es. Sí, yo me equivoqué en el libro. Mira lo que dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de ¿quién? Espíritu de y espíritu de y por último 7 espíritus que le fueron revelados, diga conmigo, al siervo.
Un siervo necesita la revelación en su vida de los 7 espíritus. Porque el principio de la sabiduría es que se le revele el espíritu del temor a Jehová. Un siervo necesita operar en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría y en el raciocinio humano. Estoy cosiendo. Necesitamos como siervos ser inteligentes. ¿Para hacer qué? Diligentes en establecer y proclamar el reino de Dios y su justicia entre los hombres aquí en la tierra. Y a Juan se le había revelado. Se le reveló el conocimiento. Por eso podía testificar que la palabra. ¿Cuántas veces usted la lee y no la entiende? ¿Cuántas? A veces yo misma la leo y no la entiendo. Pero Juan dijo esta verdad que se le fue revelada delante del trono de Dios y del que da testimonio. ¿Quién es el que da testimonio? Jesucristo. Está su trono, está Cristo que da testimonio. Y están los 7 espíritus de Jehová delante de su trono. Y a Juan se le revelaron. Y Juan caminó en la revelación de esa verdad. Antes de pedir los 6 espíritus anteriores, pida de primero el temor a Jehová. Porque cuando tenemos la revelación del temor de Dios, nos frenamos y nos detenemos a llevar nuestros pasos presurosos a hacer el mal. Hay veces que corremos al desfiladero y sabiendo que no lo debo hacer, ¿qué? Lo hago. Porque el espíritu de temor no se me ha. No quiere tener esa revelación que Juan tenía. A Juan, Dios le dijo lo que estaba por venir. Y va a pasar esto. ¿Y Juan se atemorizó? Nunca. Lo vemos anciano de días, cumpliendo el destino y el propósito por el cual Dios lo creó aquí en la tierra. Aún en sus prisiones era útil. Estaba preso, pero escribía y escribía y enviaba. ¿De dónde creen que le mandó la carta a las iglesias? ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia? Que ninguna atadura, ninguna opresión, ni ningún demonio del infierno podrá frenar el propósito y el destino que Dios tiene preparado para tu vida. Siempre y cuando te dispongas a ser siervo. Ni las prisiones, ni en los barrotes, ni la humillación, ni el escarnio pudieron contra la revelación de Dios en la vida de Juan. Siguió diligente dándole dirección a las iglesias.
¿Cómo podría saber en la condición de cada iglesia si estaba preso? Eso no lo pudo saber, sino por revelación divina. Hoy queremos la revelación, pero no queremos dar testimonio de la palabra o del mismo Jesucristo. Señor, úsame. Señor, dame la unción. O nomás yo lo pido. Usted también lo debe pedir. Pero si no crece, si no va en aumento, si no ve que algún efecto sucede, analice. Si su corazón está de siervo. Un siervo no vive en desorden. No me puedo decir siervo, sierva, y siervo no se refiere solo a uno que está en una posición de servicio ministerial. Todos somos llamados a ser siervos y siervas de Dios, en el área, en el lugar, en la familia donde Dios nos plantó y nos puso. A veces tomamos tan a la ligera el servicio que prestamos a Dios. Cuando tú le das un plato de comida al indigente, dices, ay, para que ya no me moleste. ¿Tú crees que Dios te lo va a contar por justicia? La actitud de mi corazón da testimonio. Y no les digas, pobrecitos. No son pobrecitos. Están atados, están endemoniados, están en carencia. Cuando hay un plato de comida, un suéter que darle, unos zapatos para que calce, estoy diciendo, por amor a tu nombre, mi Cristo, porque tú lo amas antes que yo, porque tú lo creaste antes de que yo lo mirara. ¿Cuántas veces damos las obras? Y Dios nos ve. Hicimos una colecta para ayudar a la gente de Punta Oriente, una colecta de ropa, ¿se acuerdan? Y algunas de las mujeres de la iglesia me ayudaron. No solo ustedes aportaron, llegaron aportaciones y bolsas de otro lugar, de otra gente. Y una de las indicaciones que yo les di fue, no traigan ropa rota, demasiado vieja, que digas tú, ya, esto ya no se puede usar, desteñida, deshilachada, encogida porque la echaste a la secadora. No les dije eso. Sucia. ¿Y qué creen cuando hicimos la separación por edades? Había ropa rota, manchada por cloro, había ropa sucia. A veces nuestro servicio para Dios es de esa manera, pero a Dios eso no le agrada. Cuando usted y yo sirvamos a Dios, de lo mejor y de lo con excelencia. Así le toque pegar un clavo. Si a usted le tocó pegar un clavo, que quede centrado, que no quede toda la pared escarapelada, que quede en su sitio, que quede perfecto. No lo deje guango, no lo deje todo mal puesto. Hágalo con. Es un ejemplo burdo de algo muy sencillo que pudiéramos hacer.
Pero siempre recuerde que al siervo Dios siempre lo está observando. Y en medida de su excelencia, de su calidad y de su entrega, el Señor le va a ir revelando todas las cosas. El Apocalipsis no se le reveló a Pedro, no se le reveló a Pablo, no se le reveló a Bernabé, no se le reveló más que a un verdadero siervo. Por eso el Apocalipsis se llama el libro de las revelaciones. Porque el Apocalipsis, versículo 1 y 2, comienza hablando de la actitud que tenía Juan como siervo. Testificaba la palabra y con su vida testificaba al Cristo que lo alcanzó. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. ¿Cuántas veces hemos servido a Dios a medias? Pero esta mañana le vamos a pedir perdón a Dios. Y va para los de la célula de los jueves. La hermana Oli se esmera para recibirnos. Un día nos hizo pozole y nomás fue uno. Un día nos hizo picadillo y nomás fuimos dos. Ella no nos pide nada, no le aportamos con nada, pero ella nos espera con su casa limpia, preparada y con un gran banquete. Eso habla de un corazón de servicio con lo mejor. Y doy gracias a Dios, Oli, por su vida y la bendigo. Es un ejemplo de muchas cosas que podemos hacer. Pudiera hablar de cada uno de ustedes y el servicio con excelencia que han prestado en alguna otra ocasión. Y a veces lo hemos hecho con lo mejor, pero a veces, seamos honestos, y lo hemos hecho menguar a medias, enojados, renegando. El corazón del siervo nunca reniega por el servicio que presta su Señor. Salgan o no salgan las cosas, lo hace con la mejor actitud y con el mayor agradecimiento hacia Él. Cierre sus ojitos. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, venimos poniéndonos a cuentas en tus manos. Padre, sabemos que a veces hemos fallado en el servicio, Señor. A veces hemos estado desanimados. A veces hemos estado enojados o cansados. Y hemos prestado un mal servicio. Pero en esta hora yo te pido perdón, Señor. Si mi servicio no fue santo, no fue justo, no fue con excelencia. Aun cuando he criticado, aunque sirvo, perdóname. Porque el criticar y servir también no habla de dar un mal testimonio. Y te pedimos perdón por ello. Perdónanos, Señor.
Queremos aprender a servirte con integridad, con excelencia, con santidad en nuestra vida. Esta tarde ponemos nuestra vida en tus manos. Forma, dígale a Dios, forma en mí, oh Dios, un corazón de siervo, que testifique delante de ti, de los hombres, al Dios en el que yo he creído, al Dios al que yo amo y sirvo. Ayúdame a testificarle a otros quién tú eres, Señor. Damos gracias, Padre, porque vamos en el caminar y la carrera en Cristo Jesús, para que la luz de la aurora en nuestras vidas vaya en aumento, hasta que el día en mí, dígale, sea perfecto. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor. Enséñame a ser diligente. Enséñame a ser humilde. Enséñame a ser entregado, comprometido, apasionado por las cosas de tu reino. Dígale, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Con corazón sincero te lo digo, amado Jesús. Amén, amén y amén. Familia, oración.